Ahora vamos a hablar de la geología y de los peligros volcánicos y de la relevancia que tiene la geología, es decir, el entender el pasado geológico, es decir, de algunos miles de años, en la evolución de un volcán, lo que este volcán ha sido capaz de hacer para poder proyectar lo que puede hacer en el futuro y de esta manera poder zonificar, establecer qué lugares se podrían ver afectados ante una reactivación volcánica. Esencialmente, la geología nos sirve para elaborar los mapas de peligro volcánico. Y como les decía, zonificar, es decir, en el espacio definir qué zonas pueden ser más susceptibles de ser impactadas por una futura reactivación. Y por lo tanto, es clave poder entender lo que el volcán ha sido capaz de realizar en el pasado para poder reconstruir y proyectar hacia el futuro. Y los geólogos entonces están sujetos a evaluar una gran variedad de procesos y de tipos de erupciones volcánicas eh, que uno de alguna manera tiene un mayor registro o evidencia de esta actividad en los últimos años, en las últimas décadas, pero la geología tiene que ir más allá, buscar más atrás en el pasado, y comienzan a aparecer erupciones cada vez más grandes, ¿ya? Que son menos recurrentes, pero que al ser más grandes sus impactos son mucho mayores. Y por ejemplo, lo que vemos acá son algunas erupciones ocurridas en las últimas décadas, acá en la cadena andina en Chile, eh, algunas bastante importantes como Chaitén o Hudson en el año 91. Eh, eh, los geólogos usualmente miden el tamaño de las erupciones en kilómetros cúbicos, que es una medida bastante grande de material. Eh, Son 1.000 millones de metros cúbicos, un kilómetro cúbico, entonces es algo bastante impresionante. Eh, y, por ejemplo, en el caso chileno, la mayor erupción ocurrida en los últimos siglos es la del volcán Quizá, puesto en la zona de Talca, región del Maule, en el año 1932, con un impacto incluso en Buenos Aires, en Argentina. Se registró caída de ceniza, pero es un impacto tremendo en la zona central de Chile como también en la zona central de Argentina. Es tan grande el tamaño de esta erupción que ocurrió además en 27 horas, fue algo muy intenso también, aparte de ser muy grande de magnitud, también su intensidad fue muy grande y produjo una columna de 32 kilómetros de altura. Imagínense que en el caso de Chaitén, su columna alcanzó 18 kilómetros, en el caso de Calbuco, esta columna alcanzó 14 kilómetros de altura. En el Quizapo estamos hablando del doble, eh, columna eruptiva del doble de dimensión y por lo tanto una cantidad de material impresionante que fue emitido en ese evento. Está de más decir que una erupción de esta naturaleza en la actualidad causaría realmente un impacto mayor en ambos países o incluso en Uruguay o en el sur de Brasil. Pero entonces el desafío de los geólogos es poder levantar esta información, establecer qué impacto tuvo ese evento y establecer su recurrencia. ¿Qué tan frecuentemente el volcán es capaz de hacer ese tipo de erupciones versus otras más grandes, usualmente son menos recurrentes, y otras más pequeñas que son más frecuentes en el tiempo? Entonces, ¿dónde se busca ese registro? En la estratigrafía, en el reconocimiento del registro geológico en el entorno de los volcanes, como pueden ver. Este es un hermoso corte que está en el Parque Nacional Conguillío, este es el río Truful, muy cerca del volcán Yaima, y se pueden ver aquí 20.000 años de registro eruptivo del volcán Yaima, con una erupción, una gran erupción, que todo esto gris que se ve abajo, nosotros denominamos una ignimbrita, que produjo impacto hasta el Valle Central de la Araucanía, y luego cada una de estas capas es registro de erupciones del volcán Yaima. Entonces, por ejemplo, en 20.000 años existe solamente una gran erupción tipo ignimbrítica, que es este material grisáceo que se ve acá al fondo, y luego una serie de líneas
horizontales que representan cierto tipo de actividad explosiva. Ahora, inmediatamente entonces podemos decir que este es un evento que ocurre, podríamos decir, en escala de decenas de miles de años, ¿ya? Y por lo tanto no tendríamos que preocuparnos necesariamente para los próximos años. Pero a medida que proyectamos esto a siglos o miles de años en el futuro, sería esperable nuevamente una erupción de esta naturaleza. Ahora fijémonos en la escala, en las líneas horizontales y vemos claramente que hay acá una línea que destaca. Esta es una gran erupción que ocurrió cerca de 8.000 años atrás, pero luego no volvemos a ver erupciones de esa magnitud, entonces nuevamente podemos ir estableciendo su recurrencia. Entonces el desafío es estudiar recurrencias e impactos y con eso poder zonificar para llegar a los mapas de peligro que finalmente se ven, como este es el caso del mapa de peligro en el grupo Carraslos Venados, región de los ríos en Chile, donde se puede ver una zonificación de alto peligro, moderado peligro, bajo peligro. Finalmente este es el resultado final y esto es lo que se entrega a la autoridad, a la protección civil, para planes de emergencia o para ordenamiento territorial, idealmente, pero esencialmente lo que busca acá, se busca con esto es entregar conocimiento del territorio en que se habita, y de esto vamos a profundizar un poco más adelante. Les voy a contar rápidamente de algunas lecciones aprendidas en las últimas erupciones ocurridas a lo largo de Chile, ya con esta red de vigilancia volcánica desde el 2008 funcionando, y parto con la erupción del Cordón Caulle en junio del 2011 y que yo denomino, bueno, que se prolongó hasta el 2012, que denomino acá como la validación. ¿Por qué la validación? Porque esta fue la primera gran erupción que se vivió post-Chaitén, es decir, post la creación de la red de vigilancia volcánica. Y lo que vemos acá arriba, ya a diferencia de Chaitén, ahora teníamos un registro de lo que estaba ocurriendo en cantidad de sismos, por ejemplo, su magnitud, su número de eventos por día, de distinto tipo de sismos, algunos que rompen roca, otros que mueven fluidos, otros que una combinación de ambos, que fue permitiendo cambiar su nivel de alerta desde un verde, que significa, como les decía, niveles base del volcán, un estado normal de actividad, a un amarillo y eventualmente una alerta roja, acá con la erupción. Se fijan, los parámetros de monitoreo aquí se disparan en los meses previos, estos son meses, ¿verdad? A la erupción, y por lo tanto se pudo tomar una decisión mucho más informada y se logró evacuar cerca de 4.000 personas. Aquí ocurrieron lares, que son estos aluviones volcánicos, y también flujos piroclásticos, caída de ceniza. Este es el río Nilagüe, que viene a muy alta temperatura. Ocurrieron flujos piroclásticos que se emplazaron algunos kilómetros más aguas arriba de este punto, y por lo tanto acá el agua venía realmente caliente. Afortunadamente no tuvimos víctimas fatales que lamentar y pudimos hacer pronóstico de la dispersión de viento y por lo tanto tomar acciones al respecto, como bloqueo de rutas o evacuación de gente. Esto es un motivo para sentirse orgulloso. El reporte especial de actividad volcánica para el Puyehue Cordón Caulle se emitió con un cambio de alerta roja 3 horas antes de la erupción. Es decir, esto demostró la relevancia, la importancia de tener una red de vigilancia, de instrumental y de un grupo de profesionales que pudiese evaluar lo que esto significa para poder orientar las decisiones de la autoridad. Luego tengo 2 ejemplos más, Villarrica y Calbuco. Esto demuestra lo volcánico que es el país. Esta erupción en la región de la Araucanía ocurrió en marzo del 2015 con una fuente de lava tipo hawaiana, incandescente, con alguna caída de ceniza, de piroclasto, en realidad escoria gruesa, un poco abajo, pero los impactos fueron más bien porque se fundió parte del hielo y bajó lares, pero fueron muy pequeños en comparación a lo que el volcán Villarrica es capaz de hacer y ha hecho en varias erupciones en el siglo XX.
pero fue una erupción de alto impacto ya que todavía era época de turismo y había una cantidad importante de gente en los alrededores. Eh, y un mes después, en abril, el 22 de abril del 2015, el mismo año, el volcán Calbuco en la región de los lagos hizo erupción con una tremenda erupción explosiva, ahora no comparable a Kizapu como les mencionaba antes, pero de todas maneras una erupción respetable en términos de magnitud. Y ambas erupciones ocurrieron tan cerca en el tiempo que nos entregaron las siguientes lecciones aprendidas, que pudimos establecer un estricto protocolo de comunicación con Protección Civil eh, para hacer cada vez más expedita la información desde el Observatorio Volcanológico al ente coordinador del sistema de protección civil, que en Chile, como les digo, es la Oficina Nacional de Emergencia. Nos enseñó de alguna manera a esperar lo inesperado, ¿ya? Y les voy a mostrar con un ejemplo luego a qué me refiero con esto, pero esencialmente nos enseña que los volcanes son mucho más complejos de lo que creemos, porque la erupción, particularmente la del volcán Calbuco, esta erupción fue una erupción bastante extraña en términos de su comportamiento interno. Eh, También nos ayudó a entender que tenemos que estar más activamente involucrados en la preparación de las comunidades que habitan los entornos volcánicos. Fue crucial unas campañas que se hicieron algunos meses antes cerca del volcán Calbuco, por ejemplo, para que la gente supiera cómo reaccionar ante una erupción que nos dio muy poco tiempo para poder dar una alerta y, por supuesto, establecer un canal oficial de entrega de información, ¿ya? Que Sennagemín desde ese momento ha estado mucho más activo en las redes sociales, los medios de comunicación, varios, como un canal de entrega de información, de transparencia de la información, de indicar por qué se toman las decisiones y qué hace, cuáles son los argumentos técnicos para tomar decisiones como cambios de alerta, por ejemplo. Y eso entregarlo a la población, al público. Este es el caso del volcán Calbuco, como pueden apreciar. Es muy diferente a lo que mostré con respecto al cordón Caulle, y aquí esencialmente la erupción comenzó de manera muy repentina y sin precursores ni siquiera de día, como se puede ver acá. Este es un sismograma de aquel día que registra la señal sísmica del volcán, y la erupción ocurre esencialmente acá, en esta parte, cuando solamente algunas pocas horas, antes 3 horas aproximadamente, comienza el volcán a mostrar indicios de que está sufriendo una reactivación. Por lo tanto, fue muy difícil el establecer una alerta escalonada, y lo que ocurrió en la realidad es que pasamos de una alerta verde a la alerta roja. Entonces no pasamos por los estadios intermedios de alertamiento, que como hubiese sido amarilla, naranja y roja, que hubiese permitido una mejor preparación de las autoridades y de la población ante el evento eruptivo que se iba a desarrollar. A eso me refería con esperar lo inesperado, porque de alguna manera lo que conocíamos del volcán Calbuco con sus erupciones en la década de los 70, en el siglo XX de los 60, en la década del 20 y en el siglo XIX, era que un volcán que había presentado, al menos por los relatos existentes en la zona del lago Yanquihue, sismicidad, ruido subterráneo, la gente estaba inquieta, similar a lo que pasaba en Chaitán, ¿ya? Por supuesto que no sabían en ese momento las personas que podía venir una erupción, pero sí había una serie de indicios que nos indicaban que el volcán avisaba de alguna manera de su reactivación. Pero lo que vimos acá en el 2015 es que el volcán esencialmente dio 3 horas de aviso, y por lo tanto es algo extremadamente rápido. Es una situación, es extraordinario este desarrollo eruptivo en tan corto tiempo. Es muy difícil encontrar ejemplos similares a esto en otros lugares del mundo, de hecho.
¿ya? Entonces, los volcanes tienen esa particularidad que su comportamiento es de alguna manera impredecible al final del día y lo que tratamos entonces de obtener es captar la mayor cantidad de información y poder hacer interpretaciones, pero esas interpretaciones y esa construcción de modelos conceptuales puede estar errada. Siempre hay un margen de incertidumbre, un margen de error en la toma de decisiones, con lo que está relacionado a, a la actividad volcánica y por lo tanto es un gran desafío poder transmitir esta incertidumbre y de alguna manera orientar las decisiones de las autoridades cuando no se tiene un total control del proceso que está ocurriendo. Por último, la erupción que está actualmente en curso del Nevado de Chillán, que nos ha enseñado un trabajo más cercano con protección civil. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es la formación de un domo de lava al interior del cráter activo del volcán Chaitén. Es una erupción que comenzó ya hace varios años y que ha tenido altos y bajos en el sentido de la intensidad de la erupción, pero todavía no hemos visto un incremento significativo en sus parámetros de vigilancia, de monitoreo, como para pensar en el desarrollo de una gran erupción y por otro lado tampoco hemos visto un descenso de estos parámetros y por lo tanto el volcán se mantiene activo. ¿Por qué nos enseñó un trabajo más cercano con protección civil? Porque acá, como pasa con muchos volcanes en el sur de nuestro país, estamos en una zona turística, existe un centro de esquí y hoteles, infraestructura turística en las faldas del volcán y por lo tanto nos encontramos en esta disyuntiva de eh, eh, permitir, de alguna manera, a las autoridades de permitir actividades turísticas en un entorno que es eventualmente peligroso. Y aquí ha tomado mucha eh, relevancia la posibilidad de poder proyectar el escenario esperado, proyectar lo que el volcán podría hacer y para eso es crucial contar con la información de instrumental de lo que el volcán, las señales que el volcán nos está dando, pero también del conocimiento de lo que el volcán ha hecho en su pasado histórico y geológico. Ese domo que veíamos al inicio comenzó a ser autodestruido por la misma actividad del volcán eh, por allá por julio del 2018 en la temporada de invierno, de hecho que es la temporada de esquí. Y comenzó a tener este tipo de explosiones, si bien son explosiones menores, no se comparan a las explosiones de Calbuco, de Chaitén, del Caulle que les mostré anteriormente, pero a diferencia del otro volcán acá, la infraestructura turística llega bastante cerca, ¿ya? Y por lo tanto, cuando comenzaron a ocurrir este tipo de procesos, lo que se desarrolló fue un mapa de impacto, de potencial impacto en el escenario actual. Esto ya es proyectando de acuerdo a lo que el volcán está diciendo en estos momentos, basándose, como les decía, en la geología y en la actividad histórica y en los parámetros de monitoreo, y luego se toma una decisión en coordinación con Protección Civil, que nos permitió, como Protección Civil coordina el ente técnico, que somos nosotros, más el ente que toma decisiones, que son las autoridades político-administrativas, se logró cerrar en ese momento las pistas de esquí que se acercaban o entraban en la zona que nosotros habíamos definido como más peligrosa, ¿ya? Entonces, de alguna manera se logra una armonía entre la actividad, el desarrollo de actividad turística con las restricciones que nosotros podemos ir estableciendo a medida que el volcán nos va dando esas señales. Y además se establecieron puntos de encuentro en caso de un aumento repentino en la actividad para que la población supiera a dónde dirigirse para reunirse en esos puntos y proceder a una eventual evacuación, ¿ya? Y todo esto se
Entonces se trabaja con Protección Civil, con la policía, con los bomberos, con otras instituciones para informar a la gente de qué hacer en el caso de una eventual erupción mayor. Volviendo al esquema que habíamos visto antes de cómo varía el tiempo y la intensidad de los parámetros de monitoreo, podríamos, y de acuerdo a lo que hemos visto, discutido en estos últimos minutos, podríamos decir que Chaitén se encontraba acá y su erupción antes de esta ventana de decisión. El hecho de no tener instrumental ocurrió que la erupción ocurriera sin poder tomar una decisión al respecto. Posteriormente, Caulle sí cumple con esta trayectoria, digamos, donde se logró tomar la decisión de cambio de alerta incluso a roja, y luego de eso ocurrió la erupción. Posteriormente a Caulle, siguiendo un orden cronológico, hemos tenido algunos eventos que han aumentado, hemos hecho cambios de alerta, pero finalmente el volcán ha vuelto a su estado de normalidad. Villarrica también califica como un volcán, una erupción en 2015 que se logró tomar una decisión de cambios de alerta antes del evento mismo, pero Calbuco no. Calbuco ocurre la erupción durante este periodo, durante el periodo en que se está tomando la decisión del cambio de alerta. ¿Ya? Entonces, bastante anómalo que no está, de hecho, puesto como los escenarios probables aquí en este diagrama. Y finalmente, Chillán, que estamos en esta meseta, por así decirlo, y no sabemos si esto nos va a llevar a una erupción o finalmente el volcán una erupción mayor, porque de hecho está en una erupción pero menor, pero una erupción mayor, o bien va a tener un descenso a su nivel base nuevamente.